Hola, muy buenos días a todos ustedes. Gracias por los presentes. Esta mañana del 18 de noviembre estamos aquí con ustedes otra vez para dar continuidad a este simposio. 66 lustros de atención de la mujer. Agradecemos al doctor Juan de Dios Maldonado la invitación que nos hace para estar presidiendo ahora este día y esta mañana. Los temas que se van a tratar, temas muy interesantes, temas de mucho valor para todos nosotros que somos médicos y que nos dedicamos a la atención de la mujer. Tengo hoy el honor de presentar al doctor José Tirán Saucedo, médico cirujano, egresado del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, y hace su especialidad en ginecología obstetricia en este mismo instituto. Hace infectología ginecológica en el Women's Hospital de Texas, en Houston, Texas. Es fellow del American College de Obstetric and Gynecology. Es Past Junior Fellow Advisor y secretario tesorero de la sección México del Distrito 7 de la ACOG, de la Asociación de Colegios de Obstetricia y Ginecología de Estados Unidos. Es vicepresidente de la sección México del Distrito 7, recertificado por el Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia, director del Instituto Mexicano de Infectología Ginecológica y Obstétrica. Es receptor del Mentor of the Year Award por la ACOG o ACOG en el 2016. Es receptor del reconocimiento cívico público por el presidente Jacques Chirac de Francia en diciembre de 2006, por el desarrollo del protocolo para evitar la transmisión del VIH de madre a hijo. Autor de múltiples pósters, artículos y capítulos en textos indexados de la especialidad en México y en Estados Unidos y en Europa. Más de 1000 conferencias a nivel global. Y hoy vamos a hablar de un tema que tiene pros y contras, más pros que contras. Y si nosotros nos ponemos a ver, el tema que se va a tocar hoy es inmunización en el adulto mayor. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Y cuándo? Un tema muy interesante que nos va a desarrollar el doctor José Tirán Saucedo. Muchas gracias, doctor. Adelante. Muy bien. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias por la invitación, doctor Roberto, por tan amable presentación. Quiero agradecer al comité organizador, en particular al doctor Juan de Dios, precisamente por contemplarme para participar en un foro tan relevante a nivel nacional y pues para poder seguir fomentando algo en lo que creo fervientemente que son las vacunas, que no son exclusivamente de la edad pediátrica, sino también a lo largo de toda la vida. Vamos a entrar de lleno al tema. Antes les voy a hacer mi declaración de conflicto de interés. No tengo una declaración de conflicto de interés, pero por un tema de ética siempre les digo un poco lo que hago para que no haya un sesgo y no parezca que venimos a vender algún producto aquí. En este caso no es, este es un tema central. Muy bien, tenemos muchos antecedentes, hay una gran historia en cuanto a las vacunas. Estoy seguro que en la Escuela de Medicina les tocó de alguna manera leer sobre esto y hablarlo. En 1796 tenemos registros de lo que hizo el doctor Edward Jenner con las inoculaciones, así como en China tenemos registros de los años 200 antes de Cristo, ya cuando había antecedentes descritos precisamente de técnicas para inmunización. Obviamente el gran gigante de la inmunización es precisamente el doctor Pasteur. Esta es una portada de uno de las publicaciones donde venía la correspondencia de él. Es un libro muy interesante que está publicado por la edición Flammarion en Francia y habla precisamente de gran parte de la visión de lo que él tuvo en cuanto a proceder para realizar precisamente las vacunas. Entonces vamos a ver un poquito la comparación histórica de lo que teníamos. Vean que, por ejemplo, en los años 40 teníamos nomás 4 vacunas disponibles. Vamos avanzando con el tiempo. En 2017 aparecen un poco más, pero este es un cuadro meramente somero para darles una idea.
Y vean, realmente, yo quisiera que nos claváramos un poquito más en este cuadro para que vean cómo la ciencia y cómo la humanidad ha progresado en esto. Y soy un ferviente creyente de la parte científica, porque precisamente es lo que nos permite tener datos, controles replicables para poder dar certeza respecto a lo que hacemos en cuanto a vacunación y las enfermedades. Vean cómo hemos reducido el tiempo de desarrollo de las vacunas. Por ejemplo, si ustedes ven la vacuna hasta abajo, la de COVID-19, vean el fragmento de columna tan pequeño entre que llegó la enfermedad y se desarrolló la vacuna, comparado con otras enfermedades hacia arriba, donde tenemos algunas, vean por ejemplo de la polio, cuánto tiempo se tardó, como la vacuna contra el dengue, que a pesar de que ya tenemos una vacuna que no ha sido del todo perfecta como quisiéramos, sigue estando ahí. Vean cómo no ha habido todavía una vacuna para Zika, por ejemplo, para el ébola, cuánto tiempo se tardó en desarrollarse. Sí, hay una vacuna contra el ébola, o sea, para que vean cómo lo que pasa es que estamos viviendo en esta parte del globo, no nos tocan este tipo de enfermedades, sin embargo, una estrategia crucial y fundamental de sobrevivencia de la raza humana son las vacunas. Y esto ha sido demostrado a lo largo de la historia. En la consulta normalmente, pues obviamente evaluamos el grupo de edad, esto es en general, si tienen alergias o no, el inicio de vida sexual activa, número de parejas, pero algo que no hacemos es solicitar, y me estoy yendo someramente, muy escueto para poder abordar el tema y no clavarnos en detalles de la semiología, pero ¿cuántas veces le solicitan ustedes a sus pacientes su cartilla de vacunación? ¿Cuántos de ustedes tienen una copia de la cartilla de vacunación de sus pacientes en su expediente? Entonces son cosas que no hacemos, no ubicamos cuáles vacunas les faltan, no lo relacionamos con las comorbilidades que pueden tener las pacientes. Ahorita más adelante van a ver una conferencia precisamente por un experto en la parte de comorbilidades en los pacientes geriátricos. Y bueno, también es muy importante contemplar la estación del año. Y ahorita les voy a dar un ejemplo de cómo continuamente, a pesar de que tenemos información anticipada, seguimos fallando a nivel nacional en este aspecto. Y obviamente, pues las pandemias van y vienen, no se van. Hay pandemias en las que seguimos viviendo, pero ya dejaron de ser moda y dejamos de preocuparnos por ellas, que no han sido decretadas la fase 6 de cada una de ellas. Ahorita la de moda precisamente es COVID-19. ¿Por qué es importante tener? Y esta es una gráfica que fue publicada en el New York Times, donde precisamente viene en azul la gente que está sana, pero que no está vacunada. En amarillo están los que están inmunizados y saludables también, y en rojo están los que no están inmunizados y que andan repartiendo bichos por todos lados, así como cuando, no sé si les pasa que te subes al avión y ya desde antes, ¿verdad? Pero ahorita peor, ves a alguien tosiendo, estornudando y en automático nadie se quiere sentar y empiezan a ajustar el airecito para echarse del otro lado para que avienten los bichos para el otro lado. Bueno, es algo similar, pero acá vean cómo se da un contagio masivo, precisamente porque no había una protección inmunitaria o de rebaño que se llama. Y cuando vemos esto de otra manera, vean cuando tenemos en amarillo todos estos personas ya inmunizadas, vacunadas o protegidas, dense cuenta que a pesar de que lleguen los que no creen en las vacunas o los no vacunados por la razón que ustedes quieran, pues no se genera ese daño poblacional tan importante. Si algo quisiera que se quedara en el día de hoy, por favor, bajen esta aplicación. Esta es una aplicación hecha por la CDC, es sumamente amigable, no tiene chiste y pueden ver ahí las vacunas que necesitan por diferentes grupos etarios, por edades y por condiciones particulares. Por ejemplo, aquí les puse uno, porque digo, sé que estamos hablando aquí de menopausia, pero pues bueno, esas son mujeres que eventualmente pueden estar en el embarazo y para que vean que también hay un apartado particular de vacunas en el embarazo y de condiciones que puede haber. Y esto es lo que normalmente pueden ver, por ejemplo, en la parte descrita de condiciones. Este es el cuadro del 2021, que es igual al de 2022. Y pueden ver que hay diferentes áreas donde viene, por ejemplo, el embarazo al principio, pacientes inmunocomprometidos, excluyendo los que tienen VIH, pacientes con VIH, pacientes que tienen, por ejemplo, cirugías particulares donde les quitaron el vaso, hasta pacientes con enfermedades crónicas, con pacientes con diabetes que pueden requerir algún otro tipo de vacunas o tener alguna precaución en la aplicación de las mismas. Y lo que ven en la columna de la derecha es donde vienen precisamente todas las vacunas que están disponibles en este momento en nuestra zona. Y hablo de nuestra zona como Norteamérica, ya que en México algunas de ellas no están incluidas en la cartilla como parte esencial. Sin embargo, en la medicina privada sí se puede tener acceso a muchas de ellas.
Y aquí pueden ver, por ejemplo, la inmunización por grupos de edad y pueden darse cuenta que en el segmento en el que estamos hablando es precisamente en el recuadro verde que les marqué ahí, las vacunas que serían precisamente recomendables. Vean, por ejemplo, cómo las vacunas que son de virus vivos no están contempladas como la de influenza, que en el país ya no la tenemos, se sigue produciendo en otros lugares, muy frecuentemente la vacuna que es nasal, pero tiene virus vivos atenuados y no se recomienda en este grupo etario precisamente porque representa un riesgo de una sobreinfección posteriormente. De la misma manera, la vacuna, la MMR, vean cómo sí se recomienda en el segmento de 50 a 64 años, sobre todo si son personas que nacieron después de 1957. La de varicela se recomienda tener 2 dosis, sobre todo si no hay un registro de que hayan padecido la enfermedad. Es raro que veamos varicelas de primoinfecciones en la edad adulta, pero cuando se presentan son sumamente agresivas. En el embarazo, de hecho, uno de los grandes riesgos es la neumonía secundaria de la varicela, que puede costarle la vida a las pacientes. Y vean cómo viene justo abajo de varicela las vacunas de zóster. Aquí se menciona ya nada más la vacuna recombinante de zóster. En México tenemos una vacuna ahorita que no, la recombinante todavía no está disponible. Se supone que ya va a estar disponible, pero se supone lo traemos desde hace 2 años y no ha llegado todavía. La vacuna que está ahorita es una vacuna precisamente que se reaplica cada 5 años, que contiene virus vivos atenuados. Y bueno, vean por ejemplo también la del virus del papiloma humano se pone por indicación hasta los 45 años de edad y aquí nos podemos poner a debatir un muy buen rato si se necesita poner la vacuna arriba de esa edad o no. No es tema de esta presentación, pero encantado de ir al debate en lo demás. Y hacia abajo es lo que vienen las vacunas respiratorias que son muy importantes, las de neumococo. ¿Cuántos de aquí se han puesto ya la vacuna del neumococo? Fíjense, tenemos una pequeña parte. Los demás del auditorio será que porque son muy jóvenes, así como el doctor César, que no se la ha puesto, pero si trabajan en el ámbito hospitalario, son susceptibles, entonces no sobra que se la pongan. Las vacunas de hepatitis también hay que contemplarlas. Y también, pues, la vacuna para hemófilos influenza, porque son enfermedades que llevan a los pacientes a los hospitales. El neumococo, no es muy rápido, se sugiere mayormente en adultos de 64 años adelante, pero preponderantemente desde los 50 años. Hay 2 vacunas, la conjugada que tiene 13 tipos y la que es la polisacarida. Son las 2 disponibles en el país. Obviamente hay vacunas en el sector público, pero terminan surtiendo bajo esta misma formulación, no son diferentes. Y obviamente ha habido publicaciones que han ido y venido durante mucho tiempo. Había una publicación que decía que no, la más importante era la de 13, y luego vino una publicación que la más importante era la de 23, y lo más reciente por consenso es que se usen las 2, pero que se vacunen. O sea, muchas veces en ese pleito de cuál es la mejor, dejamos de vacunarlos, y ahí es donde está el gran error. Las vacunas de hepatitis A y hepatitis B, tengo que decirles que por favor vacunen, pero también tengo que decirles que mucha suerte consiguiendo vacunas. Estamos padeciendo escasez de vacunas en este momento. Hay oleadas donde hay, donde no, se quedan esquemas incompletos. Normalmente lo que estamos haciendo en el instituto es que cuando un paciente entra al ciclo de vacunación, por ejemplo, que requieren 3 vacunas, desde que entra, hacemos el compromiso con ellos para tener las 3 dosis resguardadas para ellos. Obviamente para que ustedes hagan eso, y esto es orientado a completar el esquema, precisamente por los factores de escasez que hemos estado viviendo. Pero cuando ustedes hacen eso, pues obviamente tienen que tener su red de frío, tienen que tener un área donde esas vacunas no se inactiven y no resulten dañadas. Esta vacuna, que es la triple, la TDAP, es una vacuna que contiene precisamente protección contra tétanos, difteria y pertusis en 0.5 mililitros. Viene precisamente ahí la concentración de lo que contiene. Obviamente es una vacuna que ustedes conocen porque se tiene que aplicar en el embarazo frecuentemente, pero se nos olvida que se tiene que replicar cada 10 años. Tenemos que reforzarla. Una de las enfermedades más frecuentemente que lleva pacientes y pone a trabajar al doctor Amador es precisamente pertusis. Entonces tenemos que estar contemplando esto como algo crónico a hacer en nuestra consulta. Y es cada 10 años que hay que estar retomando esta parte. También la influenza, yo he sido un promotor de este tema desde hace muchos años. Es importantísimo. La única manera que podemos erradicar o controlar los brotes de esta enfermedad es vacunándose. Sabemos que una persona que se vacuna 5 años seguidos tiene todavía un mayor efecto agregado por esta continua estimulación del sistema inmune.
Pero el embarazo y precisamente en la posmenopausia existe un mayor riesgo de complicaciones por la influenza. Esto, les puse aquí la formulación del 2017 y luego la del 2022-2023 para que vean por qué es tan importante cada año estar vacunando, porque cambia. Vamos haciendo o se va haciendo un cálculo, una estimación de cómo van a modificarse en base a cómo se van presentando en el cono sur y en la parte, por ejemplo, lo que está sucediendo ahorita en China es importante para lo que va a suceder acá dentro de un año y viceversa, lo que está sucediendo aquí es importante para China también y las vacunas se van haciendo geográficamente orientadas. Por eso es que de repente tenemos gente que viene de viaje y dice, oye, no, pues yo ya me vacuné, pero me vacuné posiblemente en China, pues la de acá no te va a funcionar, necesitamos que te inmunices con lo de aquí, en caso de que les toque ver pacientes que viajan mucho y se vacunan en diferentes lugares. Aquí hay una vacuna en Estados Unidos que es la de virus vivos atenuados, que realmente ya esas vacunas, a menos de que no haya tecnología para usarlas de otra manera, van de salida en general del mercado. Y vean, por ejemplo, esta gráfica es del día de hoy, para que tengan un poco de datos de cómo va la influenza. La curva roja que están viendo ahí es la influenza de este año. Y esto es algo que de alguna manera es frustrante, porque no es algo, le avisamos que esto iba a pasar. Teníamos el modelo de lo que había pasado en Australia antes de que llegara aquí, donde Australia tuvo una crisis masiva de internamientos precisamente por influenza y muertes incrementadas por influenza. ¿Y qué fue lo que hicimos desde la perspectiva de salud pública? Nada. No incrementamos la cantidad de dosis disponibles, no adelantamos la temporalidad de las vacunas, seguimos vacunando el país en bloque como si todo México fuera un solo bloque y es muy diferente la parte estacional, cómo se comporta a lo largo de la altura del país por los fríos que se pueden presentar en las diferentes zonas. Y ahí está en rojo comparado con los demás años. Vean la magnitud de crecimiento y esto es en la parte inicial. Así que si no se han vacunado contra la influenza, por favor vacúnense. Si no han vacunado a sus pacientes, por favor vacúnenlos porque estamos teniendo esto es un fenómeno que se presenta post pandemia. Es algo que frecuentemente vemos cuando pasa la oleada más importante de la pandemia. Viene un segundo golpe de enfermedades de manera recurrente. ¿Y qué dejamos de hacer en esta pandemia? De vacunar. De las cosas que más se suspendieron en la actividad médica habitual, se dejó de vacunar y estamos pagando el precio. El herpes zóster es otro de los grandes problemas. Hay dos vacunas que les voy a compartir. Una es de un laboratorio AMCD, que es para adultos de 50 años en adelante. Los datos importantes aquí para que contemplen sus pacientes es que arriba de 50 años, 1 de cada 3 personas llega a padecer herpes zóster. ¿Cuál es el problema de que lo padezca? Las secuelas, no tanto la enfermedad per se, van a estar incómodos, pueden tener dolor o no. Acuérdense que no hay una relación entre las vesículas, de hecho es al revés, entre mayor cantidad de vesículas menos dolor. El problema diagnóstico es cuando no hay vesículas y ni siquiera sospechamos que puede ser un zóster, no preguntamos, no tenemos la cartilla en el expediente y entonces nuestra semiología es incompleta y por ende la consulta que damos es defectuosa. Aquí, después de los 60 años, es 1 de cada 2 personas lo va a padecer. Y el problema es cuando queda la neuralgia posherpética. Son pacientes que ya quedan condicionados a un consumo crónico de analgésicos donde no llega a ser suficiente y llegan con daños posteriores, precisamente hepáticos, etcétera. No quiero aventarle preguntas al doctor Amador, pero es algo que le toca ver a él, precisamente en estos segmentos de pacientes donde con una vacuna pudimos haber evitado un consumo y un daño a órgano terminal muy importante. La cobertura de esta vacuna, que precisamente tiene el virus de varicela incluido, que es el que genera el herpes zóster, tiene una cobertura demostrada de 5 años. Significa que a los 5 años tienen que volver a vacunar. ¿Es buena vacuna? Claro, es muy buena. Ya llegó al mercado porque es segura y así son los estudios, que ese es un tema muy importante, pero hay que estarla aplicando cada 5 años. Reduce en un 51% la incidencia de zóster y 64% el de neuralgia posherpética. Estos números son muy buenos, tenemos algo que bueno, pero ahí les van los números de lo que quisiéramos que ya llegue al país y que aún no ha llegado. Estamos con la promesa de que ya va a llegar. Es la vacuna recombinante de la glicoproteína E. Esta es una vacuna altamente efectiva, se pone en adultos de 50 años en adelante. Nuevamente, la cobertura demostrada con 2 dosis, la dosis 1 se pone el día 0 y la segunda dosis se pone a los 2 meses. Y esto les da una eficacia, vean nada más, del 91 al 97% para reducir la incidencia de zóster y 71 a 100% de neuralgia posherpética.
Y estos números son todavía más patentes si son cerca de los 50 años de edad. Pero ojo, es una vacuna ruda. ¿A qué me refiero con esto? De los que se pusieron vacuna aquí de COVID, de RNA, yo me incluyo, había reacciones importantes. Había un día en el que estabas con fiebre y escalofríos y a veces te dolían las articulaciones y luego pasaba. Entonces son vacunas que puede pasar esto. Lamentablemente estos síntomas hacen que el segmento antivacunas del país lo magnifique para decir que precisamente son vacunas malas y peligrosas. Y voy a tomarme, si me permite, doctor, nomás muy breve dar una actualización de lo que tiene que hacerse en cuanto a COVID. Hay dos grandes vacunas que son las que llevan precisamente la ventaja en cuanto a eficacia y en cuanto a desarrollo, que es precisamente la de Pfizer y la de Moderna. Son las dos más mayores. Y ahorita Moderna se adelantó un poco más en la formación de la vacuna bivalente. ¿Cuántos de aquí ya se vacunaron con la bivalente? Muy bien. Entonces tengo que ponerles tacha a todos, ¿verdad? Y esto es para decirles que y como le digo siempre al doctor Juan de Dios, es una tacha muy respetuosa, pero es nomás, número uno, es porque no sabían que existía, estoy casi seguro. No hemos comunicado esto en el país. La vacuna bivalente contiene la cepa de Omicron y viene una oleada de Omicron. Estimamos que va a llegar una oleada posiblemente para finales de diciembre, enero, febrero, como está sucediendo ahorita en Alemania, en Polonia, donde ahorita las noticias están más orientadas a la guerra. Pero estamos teniendo un grupo de pacientes que está nuevamente surgiendo con esto. Entonces es muy importante vacunarnos con la bivalente, que es básicamente un refuerzo. ¿Cómo se tiene que hacer? Ustedes tienen que haber cumplido ya con la dosis inicial. 2 dosis iniciales para que sean candidatos al refuerzo. Si no tienen las 2 dosis iniciales o el esquema completo de acuerdo a los parámetros, entonces no se la van a poner, ¿ok? Tiene una muy buena respuesta, cada vez están más estudiadas, es una vacuna segura. Lo que pueden tener, igual que las otras con la bivalente, que es el booster, pues algo de dolor en el lugar, puede haber algo de ganglios en el área de axilar, hay gente que tiene fatiga, pero también recordemos que le están echando la culpa a la vacuna a los que nacieron fatigados para toda la vida. Entonces, tenemos que tomar en cuenta que hay dolor de cabeza, pero esto tiende a ser breve y pasa. Y vean cómo fiebre viene al final en los síntomas. Entonces, nuestra labor como doctor es primordial. Antes de tomar el recetario es educar. Tenemos que educar en este sentido a nuestros pacientes. ¿Ya tienen las 4 vacunas? Tiene que ponerse la bivalente, doctor. La pregunta es que si ya teníamos 4 vacunas, hay que poner la bivalente. Es correcto. Precisamente porque las anteriores no tienen cobertura para la estirpe de Omicron y es lo que se da el fenómeno, lo que es el escape inmunológico o de protección inmune, donde precisamente cambia. ¿Sí? Sí. 2 meses. A los 2 meses. La pregunta es que ¿cuánto tiempo después se puede poner? A los 2 meses. ¿Sí? Lamentablemente no está disponible en México, entonces invéntense una vacación o si van de vacaciones al extranjero, den la vuelta a aplicar la vacuna, no se van a arrepentir. Muy bien, los síntomas pueden ver entre la de Pfizer y la Moderna es básicamente lo mismo. Y están orientados precisamente al cuadrito que viene ahí, es precisamente el segmento al que va orientado, que es donde estamos teniendo gente que está vacunada o que estamos vacunados con el esquema original, como acertadamente preguntaba el doctor Chapa, es precisamente donde estamos. Pero ese cuadro puede escapar y entonces podemos tener una enfermedad por Omicron y no se nos olvide que Omicron es más contagioso mismo que el sarampión. La R es muy, muy elevada. Aquí vienen precisamente las partes de las modificaciones, no los voy a aburrir con la parte técnica, pero es nomás que estén conscientes de que esto ya viene en camino. Muy bien, son los esquemas y son dosis completas, ¿ok? También eso es algo porque de repente dicen, no, es que te ponen una dosis que es menor y con eso el booster, no, son dosis completas precisamente para poder tener los efectos favorables. Ya me comí casi todo el tiempo. Muy bien, ya no me voy a hablar muy rápido de la seguridad de las vacunas. Este es el sistema VAERS, que es la manera en la que se ve. Este es un modelo de cuando fue la vacuna del virus del papiloma humano. Y el sistema VAERS calcula realmente de una manera muy amplia los efectos nocivos que pudiera tener una vacuna, pero también lo que está sucediendo de ruido mediático. Y vean cómo surge una vacuna y es un periodo más o menos de 2 años en que se normaliza eso. Por eso ahorita ya pasaron 2 años de la de COVID y ya no estamos escuchando tanto ruido. Es un fenómeno normal. Es muy importante lo que ustedes hacen en su consultorio.
es muy importante cómo nos están atacando en nuestra práctica diaria desde las redes sociales y sobre todo en el tema de las vacunas. Estamos en una curva infodémica donde tenemos que detener lo erróneo que nos avientan. Cada que ustedes replican un mensaje en sus redes, ustedes están validando ese mensaje a pesar de que tenga información errónea. Y ven, por ejemplo, los países que dicen que las vacunas son seguras a nivel global. Vean dónde está el continente americano. Los países donde tiene el porcentaje de personas que dicen que las vacunas no son seguras, México tiene menos de un 2%. Pero ese 2% cómo hace ruido y cómo los intimida en su consulta. Tienen que usar la ciencia para demostrarle que no a sus pacientes y fomentar la vacunación. Igual, aquí está, fíjense, cómo en México arriba del 80% piensa que las vacunas son importantes. Y vean cómo en México menos del 5% considera que las vacunas no son efectivas. O sea, ese segmento antivacunas no lo dejemos que arruine una labor de años, que es lo que precisamente nos da salud. Este es un video, por cosas de tiempo, voy a obviar los dos. Vean las muertes causadas por por enfermedades que son prevenibles por vacunas a nivel mundial. El no hacerlo tiene un impacto real. Es parte de nuestra responsabilidad promover y vacunar a nuestros pacientes. Esto es cómo México se ha comportado en 2019. En 2012 vean dónde estábamos en el tope de vacunación y cómo ahorita en 2019 México ya cayó cerca de un 80% en eficacia en la aplicación de vacunación de las campañas a nivel nacional. Esto habla de lo que hemos dejado de hacer o lo que tenemos que hacer en el país. Muy bien. Y obviamente, bueno, el grupo antivacunas, hay un montón de noticias, aquel brote en Disneylandia, sigue habiendo las epidemias causadas por el movimiento antivacunas. No dejemos que ese 2% o 5% que trae una carga muy fuerte negativa cuando ustedes los consultan, pues arruinen el resto de lo que hacemos, ¿no? Muy bien. Todos estos son imágenes de esto, ya voy a la parte final. La seguridad de las vacunas, por regla, se tiene que probar. No puede llegar una vacuna al mercado que no ha sido probada y que no tiene. Y dicen, no, es que las de COVID llegaron sin estar probadas. Falso. Tardaron en llegar porque estaban terminando de completar las pruebas. Algunas de las pediátricas no llegaron porque faltaba que se complicaran las pruebas. Hay procesos científicos atrás de ello muy importantes. Ya para terminar, las vacunas son muy importantes en los nuevos ingresos al consultorio. ¿Qué contemplamos un nuevo ingreso? No nomás es la paciente nueva, es la paciente que llega con una nueva enfermedad. Tenemos que repasar. Esa paciente que ustedes vieron en embarazos y que se convierte en una paciente ya menopáusica, tienen que repasar la parte de las vacunas. Ese se considera un nuevo ingreso. Hay que orientar mucho a los pacientes sobre la desinformación tergiversada, malintencionada del movimiento antivacunas. Y sí, refuerzo la parte de malintencionada porque no hay un diálogo balanceado para poder establecer criterios adecuados. Y esto realmente tiene un impacto muy nocivo demostrado ya a nivel mundial en muchas áreas. El herpes zóster es una de las nuevas opciones que llegan al mercado, esperemos que ya sea el año que entra. Cada 10 años la dosis de la TDAP y neumococo es muy importante que vacunen a sus pacientes. La influenza estacional y la COVID bivalente sería como que las tareas mayores que les podría dejar. Y con eso termino. Muchas gracias por la invitación para estar aquí con ustedes. Que tengan muy buen día.